Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Hoy tengo el privilegio de dar el tema, así que permítame orar antes de iniciar para que el Señor me ayude y nos bendiga este tiempo. Vamos a orar. Dios Padre amado, te damos gracias por este día, Señor, y por la vida que tú nos das. Gracias también por este tiempo, Señor, y por la libertad que tenemos de poder reunirnos aquí en la iglesia. Gracias, Padre, porque en otros lugares muchos cristianos están siendo perseguidos y asesinados, Señor, solamente por profesar tu palabra, Señor, y vivir de manera íntegra. Ayúdanos, Señor, a seguir su ejemplo y que la comodidad que ahora disfrutamos nos sea razón para que nos confiemos, Dios, bajemos la guardia y nos vayamos asimilando al mundo. Líbranos, Señor, y ayuda a que tu palabra sea siempre, Señor, como una espada de dos filos, que penetre en lo profundo de nuestro ser y nos abre paso hacia ti. Obra este tiempo, Dios, permite que pueda ser de bendición para todos, Señor, y permite que pueda ser fiel a lo que tu palabra enseña, Señor. Guárdame de añadir o quitar algo de lo que tu palabra dice, Dios. Y permite que pueda ser usado este tiempo. Gracias por todo, Señor. Oramos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El tema que me toca compartir el día de hoy es adolescentes resilientes ante la adversidad. Dicen que la adolescencia representa una de las etapas más desafiantes de la vida humana. Se caracteriza principalmente por cambios físicos, emocionales y sociales, más profundos que en otras etapas de nuestra vida. Y en el contexto actual en el que vivimos, los adolescentes se enfrentan a desafíos únicos que quizás épocas atrás no nos tocó experimentar. Dice la Organización Mundial de la Salud que 1 de cada 7 jóvenes entre los 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental. Mientras que estudios recientes dicen que un poco más del 66% de adolescentes en situaciones de vulnerabilidad mantienen altos niveles de resiliencia. Esta paradoja nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, y por qué no, nosotros mismos también, a desarrollar la capacidad de sobreponernos ante las adversidades y encontrar esperanza en medio de las pruebas que nos toquen vivir. ¿De qué manera? Anclándonos firmemente en la soberanía, misericordia y gracia de nuestro Dios. Entonces, ¿qué cosa es la resiliencia? Es una palabra que últimamente está muy de moda, pero que tampoco es tan común. Según el diccionario, la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse positivamente y superar situaciones adversas, ya sean estresantes o incluso traumáticas, saliendo fortalecido de ellas. ¿Han escuchado ese dicho popular que dice, lo que no te mata te hace más fuerte? Eso podría ser un poco de resiliencia. Aunque muchos lo usan para comer cosas que no deben, realmente no se refiere a eso, sino a situaciones adversas que todos experimentamos en mayor o menor magnitud. El pasar por situaciones de ese tipo y salir fortalecidos, con más experiencia
con mayor empuje en la vida, a diferencia de lo que hoy algunos jóvenes y de lo que muchos memes hablan sobre la generación de cristal, que frente a cualquier problema ya están con ansiedad al borde de desmayarse. Entonces, más allá de lo que dice el mundo, ¿qué dice la Biblia? Hoy día el pastor Carlos Jesús leía Santiago 1. Y de hecho, uno de los pasajes que yo quería citar era el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí Santiago no utiliza la palabra sí como un condicional, ¿no? Sí os halléis, sino dice cuándo, para referirse a las pruebas. Y esa distinción o el uso de esa palabra no es accidental ni es una coincidencia, sino que lo utiliza porque reconoce que las dificultades son una parte inevitable de la experiencia humana. O alguno de los que estamos aquí nunca ha tenido una dificultad en su vida. Todos hemos tenido algún tipo de dificultad. Y generalmente cuando la experimentamos sentimos que es lo peor, que es terrible, porque así la percibimos nosotros, aunque otros pasen cosas peores o menores. Y las investigaciones recientes confirman que los adolescentes están experimentando tasas crecientes de ansiedad. Están desarrollando cada vez más ansiedad y enfermedades relacionadas a la ansiedad, como la depresión y problemas de salud mental. Incluso eso se está normalizando y ya se hacen bromas o comentarios acerca de eso. Y es que los adolescentes en la actualidad se enfrentan a desafíos que van desde la tecnología y las redes sociales hasta un clima mundial inestable o un clima político igual de inestable. Sin embargo, la Biblia nos enseña que las pruebas no son accidentes cósmicos, ni son producto de mala suerte, sino que en la vida de un creyente, esas situaciones también pueden tener un propósito dentro del plan de Dios. Como dice Romanos 8:28, ¿no? Sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan a bien. ¿Alguna vez has tenido un mal día y te has acordado de ese versículo? Tal vez sí, tal vez no, tal vez te animó, tal vez te desanimó más, pero más allá de cómo nos podamos sentir, esa es una realidad. ¿Por qué? Porque está en la Biblia y es una verdad fundamental y debe ser el fundamento sobre el cual nosotros construimos esta resiliencia. Esta actitud de que las pruebas pueden fortalecerme en el Señor. ¿A quiénes les gusta la ciencia? ¿Hay alguien que le guste la ciencia, los experimentos, temas científicos? Mientras leía algunos comentarios y algunas definiciones o historias relacionadas a la resiliencia, encontré un experimento bastante interesante. Hay un psicólogo que se llama Jonathan Cohen, que en 1998 hizo un experimento un poco extraño o particular. Él trajo a 10 personas, 10 participantes, y puso una prótesis de una mano de goma.
Entonces, él ponía la prótesis acá había una madera y acá estaba tu mano y acá estaba tu otra mano. Entonces, la persona que estaba participando del experimento no veía su mano real, sino que veía la mano de goma como si fuera su mano. Y su mano real estaba al otro lado, escondida, tapada con una tela. Eso era todo. Entonces, lo primero que hace es agarrar una pluma y en la mano real y en la de goma pasa la pluma al mismo tiempo. Entonces la persona obviamente pues siente como cosquillitas, ¿no? Mientras pasaba. Pero la persona no veía su mano, sino que veía la mano de goma. Y comienza a pasar diferentes texturas y la persona va sintiendo. Y llega un momento en el que el experimento se pone un poco más loco. Comienza a pasar ciertas texturas por la mano real, la que está escondida. Y la persona no siente nada. Y luego pasa solamente por la mano de goma y la persona como que hace gestos de que lo está sintiendo. Luego agarra un alfiler y pincha la mano real y la persona ni se inmuta, no reacciona. Y luego pincha la mano de goma y la persona como que siente el dolor. Y lo hace repetidamente con 10 personas diferentes para ver si todos tienen reacciones similares. Y sí, o sea, él llega a una conclusión en donde el cerebro termina rindiéndose a lo que está viendo. Y él asume por la posición en la que estaba la mano y cuando hacía las cosas al inicio al mismo tiempo, asume que esa es su mano y solamente por el hecho de la información que entra por los ojos y ver que están haciendo algo con la mano de goma, genera la sensación de que lo están haciendo de verdad. Y la persona lo percibe como realidad. ¿Por qué les menciono este experimento? Porque de alguna manera ese hallazgo científico tiene un fundamento bíblico o tiene algo bíblico que la Biblia menciona. Y es que en muchos versículos se nos menciona que debemos estar llenos de la palabra. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Dice luego el Salmo 119, versículos más abajo en el 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y dice Lucas 11:28 también que antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué cosa demostraba este experimento? Que dándole cierta información al cerebro de manera continua, aunque no sea información real, el cerebro comienza a asumirla como real y hace percibir a la persona que es real. Entonces, en este experimento comenzaban a evaluar el comportamiento del ser humano y el cerebro y decían, ¿y qué pasa si le comenzamos a decir a toda la gente ciertas cosas de manera constante? Lo van a terminar creyendo. Decía también uno de los asesores de Hitler que una mentira dicha muchísimas veces se convierte en verdad. Y luego lo analizan desde un aspecto totalmente humanista, ¿no? Dicen, entonces dile a tu cerebro que tú eres un ganador, que tú eres esto y convéncelo de que tú eres, ¿no? Pero más allá de tratar de engañar a nuestro cerebro, ¿qué pasa si llenamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios? ¿Qué pasa si constantemente estamos llenándonos de lo que la Biblia dice? ¿Qué pasa si constantemente estamos yendo a la palabra como fuente
no solo de información o de una tradición de mis papás o de mis abuelos, sino como fuente de sabiduría. Definitivamente, ese estar llenos de la palabra de Dios va a tener un efecto positivo sobre nosotros, sobre cómo nosotros percibimos la realidad y cómo nosotros percibimos el mundo, de cómo podemos sentirnos frente a las adversidades, a las pruebas y a las situaciones difíciles que inevitablemente nos van a tocar experimentar. Lo dice la palabra de Dios y científicamente también hay forma de comprobarlo. Entonces, esa es la resiliencia que deberíamos desarrollar y buscar que los adolescentes también desarrollen. Una que está construida sobre el fundamento de la palabra de Dios. El apóstol Pablo presenta una secuencia en Romanos 5, versículos 3 y 4. Romanos 5, versículos 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, no es un gran descubrimiento en el sentido que la palabra lo dice de manera clara. De lo que llenes tu mente y tu corazón, eso va a influir completamente en cómo tú percibes la vida y cómo ves el mundo. La palabra tribulación se refiere a situaciones que nos presionan, a esa presión que puede experimentar, por ejemplo, la uva cuando va a convertirse en vino, ¿no? Que la están aplastando. Y esa imagen sugiere que las pruebas, aunque son muchas veces muy dolorosas, pueden ser instrumentos divinos para extraer lo mejor de nuestro carácter. La paciencia no es resignación pasiva, sino es una resistencia activa bajo la presión. La prueba se refiere a un carácter aprobado, como el oro que ha pasado por el fuego y ha demostrado su pureza. Si alguien ha escuchado algo sobre la minería o sobre el proceso que sigue el oro, yo he escuchado muy poco, así que espero no decir algo incorrecto, pero el oro cuando es extraído de una veta, de una mina, no sale así amarillito como lo conocemos, ¿no? Sale mezclado con muchos otros materiales, minerales, y con algunos que no tienen ningún valor ni utilidad. Entonces, pasa por un proceso de calor extremo, en donde esos comienzan a derretirse y ahí lo van separando, ¿no? Y eso que separan le dicen escoria, es algo que no sirve. Entonces, es lo que a veces pueden hacer las pruebas en el carácter de un creyente, en la vida de alguien que tiene una perspectiva
conforme a lo que la palabra dice. Esa prueba, aunque dolorosa, puede fortalecer nuestro carácter y puede permitirnos alcanzar una madurez mayor o una semejanza mayor al carácter de Cristo, que es lo que finalmente un creyente debe tener como meta. Ahora, regresando a lo que decía Santiago, él nos dice algo que parece contradictorio. Dice que tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Alguien se ha sentido así cuando está pasando por una prueba? ¿No? Dice, hermano, no sabe, le cuento, uy, estoy feliz. ¿Qué pasó? No sabe la prueba que me ha tocado vivir esta semana. Uy, casi me muero, pero feliz, feliz. Entonces es contradictorio, ¿no? ¿Por qué Santiago nos dice que nos gocemos en las pruebas? Y la palabra sumo gozo indica una alegría completa y total. Esta no es una alegría masoquista que disfruta del dolor, sino una alegría anticipatoria que viene más allá de las circunstancias presentes hacia el propósito eterno de Dios. Es una alegría adelantada. Es como un niño que va al colegio y sus papás le dicen que si saca un promedio mayor a 17 o 18, le van a dar el regalo que él quiere en Navidad. Y todavía no se ha acabado el año, pero el niño ya está decidido, motivado y ya sabe que sus notas le van a permitir llegar a eso y ya está imaginando que ya tiene el regalo en sus manos. Y experimenta esa alegría aunque todavía no ha pasado nada. Y aunque alguien negativo pueda venir y te pueda decir, oye, pero puedes jalar, todavía pues no, olvídate, yo ya sé que voy a sacar buena nota y me van a dar lo que tanto quiero. Es algo así, porque esas pruebas en la vida de una persona que a su vez pone su vida en las manos de Dios, van a traer una bendición mayor que la prueba, que van a hacer que esa prueba valga la pena. ¿Alguno de ustedes ha tenido una prueba que ha hecho, que le ha permitido conocer a Cristo o que lo ha llevado a reconciliarse con Dios? ¿Alguien ha pasado algo así? Eso quiere decir que si nunca hubiéramos tenido esa prueba, quizás no estaríamos aquí. Estaríamos perdidos en el mundo. Entonces, gracias a esa prueba que nos reconciliamos con Dios. De esa manera Dios puede obrar de manera positiva. Y la razón para este gozo también está en el pasaje, está en el versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese conocimiento, esa experiencia, no solamente intelectual. Porque una cosa es que alguien venga y te diga, Dios es amor. O que tú escuches una prédica acerca de la misericordia de Dios. Que está bien y nos va a edificar. Pero está a otro nivel que tú experimentes el amor de Dios en tu vida. Que tú experimentes la misericordia de Dios en tu vida. Que tú experimentes la provisión de Dios en tu vida. Y a veces solo lo llegamos a experimentar a través de las pruebas. Porque como seres humanos, a veces, y algunos más que otros, somos bastante necios. Entonces, los adolescentes necesitan entender que las pruebas
no son castigos, sino pueden llegar a ser herramientas divinas para su formación espiritual. Recordemos que el versículo dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay una condición y una consecuencia. No es que a todo el mundo le va a ir bien, más allá de las pruebas que pueda vivir. La Biblia es clara cuando dice a los que aman a Dios. Por consiguiente, podemos concluir que a los que no aman a Dios, no todas las cosas ayudan a bien. Y es una pregunta interesante que podemos hacernos. ¿En mi vida todas las cosas ayudan a bien? Si es sí, es una buena señal. Si es no, quizás debería evaluar si mi vida está cumpliendo la condición previa, si realmente amo a Dios. Otra de las razones por las que podemos experimentar pruebas y por las que debemos desarrollar esa resiliencia, la podemos tomar de 2 Corintios 12:9. Cuando Pablo enfrentaba su aguijón en la carne, recibió una respuesta que redefinió su comprensión de esa situación. ¿Qué dice el versículo? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego Pablo dijo, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Y es que muchas veces las pruebas son ese recordatorio de que debemos depender de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y todos conocemos ese versículo. Y seguramente muchos hacemos muchas cosas separadas de Dios. Entonces es contradictorio lo que dice la Biblia a veces con lo que nosotros vivimos. Y es que nuestra tendencia humana jala al pecado, a la independencia, a vivir sin considerar a Dios en nuestra ecuación. Y eso siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Dice, el pueblo de Israel saliendo de Egipto se enfrenta a una ciudad y tiene una victoria aplastante, porque habían estado orando y pidiendo la ayuda, la guía de Dios. Les toca ir a la segunda ciudad y ¿qué es lo que hacen? Cualquiera diría, no, pues otra vez oramos, pedimos la dirección de Dios y ya, vamos. Pero no. Dicen, esta ya me la sé, ya sé cómo hacerlo. Van, se enfrentan al enemigo y regresan derrotados. Y se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué salió mal? Si hicimos exactamente lo mismo que la vez pasada. No buscaron de Dios. Entonces, esas pruebas pueden ser en algunos casos, no siempre, en algunos casos, ese recordatorio que nuestra vida necesita de Dios. Esas adversidades, esas situaciones difíciles pueden ser ese recordatorio que necesitamos de Dios. Esas cosas que a veces tú dices, me fue mal, me salió mal, nos deberían recordar
cuánto necesitamos de Dios. Contaba un pastor que en su iglesia habían estado detectando cierto descuadre en las ofrendas. Y era raro porque los hermanos encargados de eso trataban de contarlo lo mejor posible. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, terminando el servicio, el pastor ve que una niñita entra al cuarto donde guardaban las ofrendas y se acerca para ver qué estaba haciendo. Y la ve tomando dinero de las ofrendas. Entonces llama a sus papás, llama a la niña y le pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Y bueno, la niña trata de excusarse, toda nerviosa, primero negándolo, luego ya lo acepta. Y mientras yo leía esa historia, me preguntaba, ¿y qué cosa hizo el pastor? ¿Cómo reaccionó o cómo lo manejó? Y reaccionó de la manera que menos me imaginaba. Él se alegró, estaba alegre. Y le decía a la niña que ella debería estar más alegre, porque Dios había permitido que se descubra eso malo que estaba haciendo. Y gracias a que eso salió a la luz, ella iba a poder corregir ese mal comportamiento que estaba teniendo. Ella iba a poder tomar conciencia de lo que hacía era un pecado que ofendía a Dios. Y ella iba a tener la oportunidad de arrepentirse de su pecado. Porque si no te hubiera visto y nadie hubiera sabido lo que hacías, tú seguirías viviendo en el pecado. Pero gracias a Dios que te descubrimos y gracias a Dios que vas a poder ser libre de ese pecado. Pero nosotros, o al menos yo mientras leía la historia, inconscientemente dijo, uy, qué mala suerte, ya la descubrieron, qué piña, ahora todo lo que le van a decir. Y es lo que humanamente podemos pensar. Pero es todo lo contrario, alguien que tiene la palabra de Dios llenando su mente y su corazón, es que lo ve de una manera distinta. Es que dice, qué bueno que descubrimos ese pecado, porque gracias a que descubrimos, ahora te vas a arrepentir. Si no, seguirías viviendo en pecado. Y eso le decía el pastor a la niña y yo, a mí nunca se me hubiera ocurrido eso. Entonces yo mismo decía, wow, ¿cuánto me falta? Yo ya lo hubiera regañado y le hubiera hecho pagar todo lo que debía, pero eso es algo humano. Dios va mucho más allá de eso. Y esa niña, si ahora ya es adulta, seguramente recordará eso y dice, gracias a eso, yo no torcí mi vida. Y gracias a eso me arrepentí, y gracias a eso tomé conciencia, y gracias a eso entendí que necesitaba de Dios. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar resiliencia? Definitivamente fortaleciendo la identidad de Cristo en nuestras vidas. Sobre todo en los adolescentes. Los adolescentes necesitan una identidad sólida que trascienda las circunstancias cambiantes. Hay investigaciones que muestran que el 85% de los adolescentes presentan altos niveles de factores protectores internos, incluyendo esperanza hacia el futuro. Entonces, un adolescente todavía mantiene su esperanza, al menos más que un adulto que puede ser que ya haya perdido la esperanza. Como padres y hermanos mayores o mayores en la fe, debemos ayudar a que esa esperanza esté anclada en su identidad como hijos de Dios. Porque la identidad de un adolescente
siempre, sí o sí, va a estar anclada en algo. Nunca se va a caer a la realidad, siempre va a estar anclada en algo. Y si no está anclada en su identidad como hijos de Dios, va a estar anclada en el mundo, en lo que esté de moda, en los cantantes, en los famosos, en los youtubers, y van a tener un referente y un modelo a seguir fuera de la identidad de Cristo. Entonces no se trata solamente de desarrollar resiliencia, porque para eso hay muchos mensajes motivadores, influencers famosos, que incluso te dan consejos millonarios. Lo que debemos tener presente es que debemos desarrollar una resiliencia bíblica. Y eso va a comenzar con el entendimiento de que nosotros somos hijos de Dios y debemos llevar vidas santas apartadas de lo que este mundo quiere. Ahora, ¿cómo se puede desarrollar una perspectiva eterna? Bueno, una de las características más importantes de la resiliencia bíblica es la capacidad de ver las circunstancias temporales desde una perspectiva eterna. Y es algo que puede ser muy desafiante, creo que para cualquiera. Recordar constantemente que nosotros hemos sido creados por Dios, pero también hemos sido creados para Dios. A nosotros, o al menos a mí, me gusta pensar muchas veces que he sido creado para mí mismo. Entonces, muchas de las ideas que pasan por mi cabeza giran en torno a mí mismo. ¿Qué cosa me gustaría hacer? ¿Qué cosa quiero hacer? ¿Qué me gusta comer? ¿Qué cosa quiero? Yo. Y muchos pensamientos están basados solamente en mí. Y me olvido que mi vida o mi presencia aquí en la tierra es pasajera. Es como la hierba que un día está y luego se seca. Es así de pasajera frente a la eternidad que me espera más adelante, ya sea al lado de Cristo o del otro lado. Porque no hay más, es eso. Es una eternidad. No es una segunda vida, no es una reencarnación, no. Es una eternidad. Y cuando pensamos en eso, cualquier problema se hace pequeño. O sea, pensar en nuestra eternidad con Dios hace que si te robaron el celular, pues ya no es tan trágico, ¿no? Bueno, me robaron el celular, ¿qué importa? Voy a pasar la eternidad con Dios. Ya mi vida está asegurada, ya mi alma está salvada. Mi celular no, pero bueno, mi alma sí. Y eso nadie me lo puede robar. Y esa es la perspectiva que debemos desarrollar. Suena sencillo, pero es mucho más complicado. Y diría yo que es imposible lograrlo en nuestras fuerzas. Entonces, definitivamente necesitamos de Dios, necesitamos pedirle a Dios que forme en nosotros una perspectiva eterna. Y cuando menos pensamos a largo plazo, por lo general es en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia pensamos en el momento.
en el ahora, en el ahorita, en disfrutar, en experimentar. Y por eso es que debemos fortalecer esos principios en nuestros adolescentes. Todos conocemos la historia de José, ¿no? Para mí es increíble la resiliencia que tenía José. O sea, primero sus hermanos lo tiran a un pozo. Y cuando lo sacan, si en algún momento pensó que ya lo estaban sacando, termina siendo vendido como esclavo. Es terrible. Tú te agarraste las zapatillas de tu hermano, te pusiste la ropa de tu hermano y ya se molestó. A él lo vendieron como esclavo. Y cuando ya le está yendo bien con Potifar, ¿qué pasa? Aparece la esposa. Y por hacer lo correcto, ¿qué pasa? A la cárcel. Está en la cárcel, ya le está yendo bien, predice los sueños del copero, lo liberan. ¿Y qué le pide José? Cuando estés con el faraón, háblale de mí. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que le habla de él? ¿Saben cuánto tiempo pasa? En la Biblia son versículos, ¿no? Pero no es de inmediato que le habla, sino que hasta que el faraón tiene un sueño y nadie sabe qué significa, el copero se acuerda, ¿verdad? Yo conocí un chico que se llamaba José que estaba ahí en la cárcel conmigo y recién ahí se acuerda. Entonces, ¿cuántas oportunidades tuvo José para desanimarse y renegar de Dios y decir, esto no funciona, hago lo correcto, me esfuerzo y mira cómo me va? Y él seguía confiando en Dios. Llega a ser la mano derecha del faraón y ¿a quién se encuentra? A sus hermanos, los que lo vendieron como esclavo. Y al final los perdona, pero ni sus hermanos creían que realmente los había perdonado. Sus hermanos vivieron un tiempo todavía pensando en cualquier momento nos va a hacer algo, en cualquier momento nos va a hacer algo. Pero más allá de que José era increíble y sorprendente, era la presencia de Dios en la vida de José. Y es la presencia de Dios en la vida de cualquiera de nosotros que pueda hacer cosas así de sorprendentes. Y es la presencia de Dios en la vida de un adolescente que puede llevarlo a ser alguien sorprendente a los ojos de Dios a pesar de cómo está el mundo. En estos días, quizás no todos conozcan a la persona, de hecho yo no la conocía, fue mi esposa la que me habló de él. Recuerdo haber visto algún video de Charlie, ¿cómo se llamaba? Charlie Kirk. Era un creyente relativamente joven, que se dedicaba a ir a las universidades en Estados Unidos, él vivía allá, ponía una carpa, un micrófono para él y un micrófono para el que quiera. Y ponía su cartelito que decía, pregúntame lo que quieras. Obviamente él era creyente. Y se ponía a debatir con todas las personas de una manera sumamente respetuosa, pero firme en sus convicciones y en la palabra de Dios. Y eso era todo lo que hacía. Solo eso. No se peleaba con nadie, no insultaba a nadie, no tenía una doble vida. Iba y debatía y su único propósito era
profesar la palabra de Dios y demostrar la veracidad de la palabra. Hace unos días fue asesinado. Le dispararon, le dieron en el cuello y murió. Delante de su esposa y sus 2 hijos pequeños, fue asesinado. ¿Por qué? Por decir la verdad. Y es que ahora su familia seguramente está enfrentando una prueba y una adversidad muy grande. Porque definitivamente no era algo que él mereciera o algo que hubieran podido prever, tal vez. Pero como a mucha gente no le gustaba lo que decía, alguien decidió acabar con su vida. Y es que yo confío en que él y seguramente su familia, y le ruego a Dios que también sus hijos o sus hijas tengan esa resiliencia bíblica para que este triste suceso les permita tener una fortaleza aún mayor al poner su vida y su esperanza en las manos de Dios. Hay un libro que es conocido que se llama El Libro de los Mártires. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Algo? Es un libro escrito por John Fox, es el autor, y es un libro bastante antiguo. Y narra las experiencias y los sacrificios heroicos de numerosos cristianos mártires. El libro se divide en varias partes que abarcan desde los primeros mártires de la iglesia primitiva y pasa por la historia medieval y la Inquisición, hasta las persecuciones en Inglaterra del rey Enrique VIII, Eduardo VI y María I. Y este libro ejemplifica la resiliencia desde una perspectiva espiritual y humana, al narrar cómo personas, como cualquiera de los que estamos aquí, pudieron desarrollar esa capacidad de perseverar y mantener la identidad y los valores de su fe, a pesar de las amenazas constantes de tortura y muerte de los que eran víctimas. Los mártires no solo resistieron físicamente, sino que también superaron el miedo y la desesperación, superaron la presión social y la presión política, demostrando una adaptación activa frente al sufrimiento que les tocó vivir y frente a la adversidad que experimentaron. Yo les animo, hermanos, que puedan darle una leída al libro. Es un libro que puede ser de mucho ánimo y también una sacudida fuerte para examinar nuestra vida a la luz de las Escrituras, para cuestionar un poco la comodidad de la que ahora disfrutamos y pedirle a Dios que nos ayude a perseverar y a desarrollar esa resiliencia. Hay tres frases, bueno, hay muchas frases, solo voy a mencionar 3 que están en ese libro.
La primera dice, no deseamos ser liberados, sino ser bendecidos con fortaleza. No pedimos libertad, sino el poder de la perseverancia, que se le atribuye a muchos cristianos que fueron perseguidos. Luego hay otra. La siguiente dice, durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Y es la respuesta, no tengo aquí el nombre, pensé que sí lo había notado, pero es la respuesta de alguien mayor que servía a Dios, que lo estaban presionando a negar su fe para poder quedar en libertad. Alguien de 86 años que no estaba dispuesto a blasfemar contra su rey porque lo había salvado. Y finalmente, el que más me impacta a mí que es de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, otro mártir de la iglesia primitiva, que fue sentenciado a ser echado a los leones. Esa fue la forma en la que él murió. Pero antes, él dijo, yo soy el trigo de Cristo, que va a ser molido por los dientes de bestias salvajes para que pueda ser hallado pan puro. Y luego fue echado a los leones. La primera vez que leí eso, y cada vez que lo vuelvo a leer y lo recuerdo, lo único que puedo pensar es cuánto me falta de Dios en mi vida, porque por situaciones mucho menores me siento peor. Me dejo llevar por la presión social, por la ansiedad, por el temor de qué va a pasar, por la vergüenza de hablarle a alguien de Cristo, por el pensar ¿y qué van a pensar los demás? Por la moda, por mis propios deseos, por mi comodidad, por mi flojera. Y vivo mi vida de una manera muy light frente a lo que a otros creyentes les tocó vivir o les está tocando vivir en otros lugares. Para mí es increíble y de momento inimaginable el tipo de relación que Ignacio de Antioquía tenía con Dios. ¿Qué tan cercano había podido llegar a ser para que en una situación así de dura, terrible, trágica y cruda sea capaz de decir eso? Yo te animo, hermano, hermana, amigo, amiga, a que también te puedas preguntar, ¿cuánto de Dios falta en tu vida? ¿Cuánto de Dios necesitas? ¿Cuánto necesitas desarrollar esa resiliencia bíblica para poder tener una perspectiva y una respuesta bíblica frente a las pruebas y las adversidades que inevitablemente todos vamos a experimentar? ¿Cuánto necesitamos desarrollar una identidad
sólida de Cristo y transmitir esa identidad a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Una identidad que les proporcione estabilidad independientemente de las circunstancias cambiantes que los rodeen. ¿Cuánto necesitamos cultivar nuestra confianza en la soberanía y en la bondad de Dios? De tal modo que nos permita aprender del fracaso como un maestro invaluable, cuyo propósito principal sea acercarnos más a la dependencia de Dios. ¿Y cuánto necesitamos mantener una perspectiva eterna que valore el crecimiento del carácter por encima de la comodidad o de la riqueza, por encima del placer, por encima de la opulencia? En el caso de los padres, me incluyo, la meta final no es criar adolescentes que nunca sufren, que nunca fallan, que son exitosos, sino personas que cuando enfrenten inevitables dificultades puedan decir con convicción: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Porque creo yo firmemente, y espero que sea el sentir de ustedes también, necesitamos mucho de Dios en nuestra vida, mucho más. Dios Padre amado, gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por este tiempo que nos permites tener y compartir, Señor. Gracias Dios por lo que nos muestras a través de tu palabra, a través de tu siervo, Señor, a través de otros creyentes, Señor, que murieron como mártires. Te rogamos, Padre, que nos ayude, Señor, a poder llenarnos de ti y de tu palabra, Señor. Que estemos tan llenos de ti y de tu palabra, Señor, que comience a expulsar todo aquello que no viene de ti, Señor. Todo aquello que nos ha contaminado, que nos está contaminando, que nos puede contaminar, Señor. Esas voces del mundo que buscan distraernos, Señor, y mantenernos entretenidos, complacidos, distraídos o cualquier cosa que nos aleje de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque realmente necesitamos de ti. Necesitamos tanto de ti, Señor. Hay tanta necesidad que tenemos nosotros de ti, Señor, y tanta necesidad en las calles, Dios, que creo que no hay tiempo, Señor, para tomarnos un descanso. Creo que no hay tiempo para tomarnos las cosas con calma, Señor. Creo que no hay tiempo para pensar que, ¿por qué tendría que hacerlo yo? Mejor que se encargue alguien más. Ayúdanos, Padre, a poder perseverar, Señor, a ser constantes, Dios, a ser conscientes de cuánto te necesitamos, Dios, y de cuán inútiles somos y cuán inútiles son los logros que podemos alcanzar en nuestra propia fuerza, Señor, apartados de ti. Ayúdanos a entender que eso no sirve de nada, Señor, porque todo lo que se pueda conseguir, Señor, en esta tierra es efímero frente a la eternidad que nos espera, Padre. Y esa es una eternidad que queremos pasar contigo, Señor, no sin ti. Así que ayúdanos, Padre, a perseverar, Señor, a aprovechar el tiempo que tú nos das, Señor. Cada día es una oportunidad, Dios, de serte fiel. Ayúdanos a verlo de esa manera, Señor. Que no veamos lo malo, Señor, sino que podamos comenzar y aprender a ver
las oportunidades que tú nos das, Señor, de crecer, de madurar, de acercarnos a ti, Señor, de reconciliarnos, de arrepentirnos, de pedirte perdón, Señor. Así que perdónanos, Dios, si no lo hacemos, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia, Señor. Muéstranos tú, oh Dios, todo aquello que nos aleja de ti, Señor. A través de tu palabra escudriña nuestros corazones, Señor. Abre nuestras mentes y habla a nuestros corazones para que tomemos conciencia, Señor, de lo que nos aleja de ti, Señor. No permitas, Dios, que nos quedemos de brazos cruzados esperando a despertarnos un día con una actitud diferente, Señor. Ayúdanos a conscientemente luchar contra nuestra carne, Señor, y buscar un alimento que fortalezca nuestro espíritu, Señor. No permitas que esta palabra regrese vacía, Señor, sino en tu misericordia y por tu gracia, Dios. Obra en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Permítenos meditar en tu palabra, Señor, y que sea tu palabra la que produzca fruto, Señor, en nuestras vidas y en las vidas de otros. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos ayudes. Gracias, Dios. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos.